mucho la atención un comunicado de la UNAM con referencia al comportamiento de casos de COVID. Reportaba un incremento y recomendaban retomar algunas medidas como el uso de cubrebocas, como el aislamiento en caso de presentar algún síntoma. Si ustedes, ¿qué comportamiento ven en el caso de COVID y si viene una nueva ola, qué recomendarían a la población? Por favor. Gracias por preguntar esto, muchas gracias. La UNAM tiene una responsabilidad, la Rectoría de la UNAM, de cuidar a su comunidad, y la Comisión Universitaria para la Atención del COVID, que estableció desde el inicio de la pandemia, ha tenido ese enfoque. Hoy ese enfoque está en la responsabilidad del Programa Universitario de Riesgos Epidemiológicos Emergentes, y hace un monitoreo periódico justamente con base en la información pública que tiene nuestro gobierno y que presentamos también públicamente, o que tienen otros gobiernos para ver la situación de otros países. Confiamos mucho y son nuestros amigos, el equipo de personas especialistas que trabajan en esto. El comunicado que producen ayer, lo dice el propio comunicado, tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario. Pero qué bueno que lo pregunta, porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos notado? Estamos en este momento en la semana 30 del año 2023. Durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido hospitalización. Con respecto a la hospitalización, hemos notado que algunas personas que no recibieron esquemas de vacunación completos son quienes pueden estar ocupando camas hospitalarias, pero la ocupación es mínima. El Instituto Mexicano del Seguro Social en todas sus unidades tiene solo 19 personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Y el porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud, y menor a 0.5% para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. Es decir, no hay ninguna situación de alerta, es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus. Y en otros países, específicamente en Estados Unidos, se han manifestado también estos cambios. Se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, esto quiere decir una relación entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México, por razones de proximidad geográfica y movilidad de las personas. En suma, no hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19, sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación. Pero termino diciendo, como lo dijimos al presentar el plan de manejo de COVID en el largo plazo, la predicción que hay para todo el hemisferio norte es que durante la temporada fría, que en su momento será octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, cuando se presenta la temporada de influenza y de más de 350 virus respiratorios, muy probablemente el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, también tendrá un repunte. Y en ese momento anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación de refuerzo para las personas que tienen condiciones de riesgo, que lo hemos mencionado muchas veces, mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas. Para aquellas personas que no se vacunaron o que no tomaron la tercera dosis, la cuarta, en fin, en ese momento no hay posibilidad de que se vacunen hasta octubre, que es... En este momento no hay necesidad de que se vacunen. Tuvimos en existencia, todavía están operando en los estados y en la Ciudad de México, los puestos de vacunación
pero ya no hemos estado haciendo un esfuerzo deliberado por promover esa vacuna para que no quede una impresión equívoca de que este es el momento de acudir a vacunarse. En su momento, en octubre, cuando empiece la vacunación contra influenza, es donde vamos a juntar la logística, la operación de la vacunación contra influenza y la vacunación COVID, como lo habíamos explicado. Si alguien encuentra oportunidad de acudir a alguno de los puestos de vacunación que están activos y no han dejado de estar activos en la Ciudad de México y en las 31 demás entidades federativas, que lo hagan, no hay ningún problema. Y me anticipo a lo que posiblemente sería su siguiente pregunta. ¿Hay necesidad de usar el cubrebocas en este momento? El cubrebocas siempre tiene una utilidad, lo hemos dicho una y otra vez, para reducir la probabilidad de que una persona infectada por cualquier virus respiratorio, incluyendo SARS-CoV-2, pudiera propagarlo a otra persona. No está mal que lo use, no hay ningún problema que lo use, pero tampoco estamos haciendo una recomendación de uso masivo, intensivo en un momento dado, porque obviamente hay que tomar en cuenta que viene toda la temporada invernal y la tolerancia de las personas, la fatiga a la que se pueden encontrar las personas por estar usando el cubrebocas, podría llevarles a que dejen de usarlo justo cuando es más necesario. Entonces, de momento no estamos haciendo ese llamado y una y otra vez hemos explicado con detalle, con claridad, cuál es la utilidad del cubrebocas y cuál es su limitación. Desafortunadamente, a veces en la prensa se insiste en una mentira, que es que no recomendamos el cubrebocas. Nunca ha ocurrido eso, siempre lo hemos recomendado, aclarando los límites de su utilidad. Muchas gracias. Presidente, gracias. Y preguntarle sobre el tema de los libros de texto. Ayer una jueza de la Ciudad de México dio 24 horas a la SED para cumplir las medidas que concedió a la Unión de Padres de Familia. Yo quiero preguntarle qué amparos hay, cuál es el estatus jurídico que tienen, si hay alguna orden judicial para que no se distribuyan los libros, si hay algún riesgo de que una vez que inicie el ciclo, usted decía hace unos días que no se van a embodegar, pero si hay algún riesgo que por alguna orden judicial estos libros nuevos no lleguen a las aulas. No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando. Es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. ¿Se presentarían antes los planes de estudio? Sí. Para cumplir, digamos, ese requisito. Sí, no hay ningún problema. Cuando se trata de estas cosas, pues siempre viene a la memoria lo que pasó en la época del presidente López Mateos, ¿no? Que hubo una campaña de los conservadores de entonces, porque no querían los textos gratuitos, los libros de texto gratuito. Era secretario de Educación Torres Bodet y se propuso a Luis el intelectual, escritor Martín Luis Guzmán como director de la Comisión de Libros de Texto, y se creó un consejo para eso,
Y hubo oposición muy fuerte, los mismos de ahora, bueno, el mismo pensamiento de entonces. No querían los libros de texto. Y sin embargo, pues, se distribuyeron y ayudaron muchísimo. Esto a principios de los años 60. A nosotros nos tocó recibir los primeros libros en ese entonces. Hay un texto de Torres Bodet explicando sobre esas protestas. A ver si no lo tienes, el libro, el texto de Torres Bodet, para que lo suban a las redes. Sí, porque se equivocó el gran filósofo alemán cuando aseguró que la historia no se repite, aunque decía que se repetía solo en su versión caricaturesca. Y sí, se repite la historia, aunque sea en versión caricaturesca. ¿No lo tendrás? Nada más para que quienes quieran conocer la historia de cuándo se decidió entregar los libros de texto gratuito. Antes los padres tenían que comprar los libros y eran libros pues hechos en función del pensamiento conservador de entonces. Y había también el negocio de los que imprimían los libros. Entonces, cuando se decide de que se van a entregar los libros de manera gratuita, libros de texto, se genera un movimiento. Y van a encontrar también que hay lugares en donde se protesta, incluso. Me acuerdo que en ese texto se habla de que cuando va el presidente López Mateos a un estado, a San Luis, ¿no? No, creo que a Guanajuato. A ver, pásame. A ver, pásale. Adelante. A ver, hasta ahí. Este fue el comité que se creó para la elaboración de los libros. Ali Chumacero, Luis Garrido, René Capistrán Garza, Andrés Enestrosa, Francisco Monteverde, ¿verdad? Rubén Salazar Mayén, Jesús Silva Gerso, Alfonso Tejada, Julio, ¿sí? Julio Torres, ¿verdad? Y Artemio del Valle Arispe. A ver, adelante. Mire lo que se decía. Es Monterrey. Seguramente que
ahí estaban los juncos de antes. Ciertos sectores consideraron propicio el momento para que los padres de familia manifestaran su indignación. Sigue, adelante. No lo querían distribuir. Miren, este es. Sí, durante el viaje que hizo a León en enero de 1963, el presidente López Mateos, para inaugurar la ciudad deportiva del estado de Guanajuato, el presidente se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles, o sea, de los que tiran la piedra y esconden la mano, muy propio de la hipocresía, ¿no?, de la derecha. Ostentaban en su cartel esta frase cínica: el texto único es una vergüenza para México. ¿Qué intentaban con esa injuria? Acusarnos de ejercer, dice Torres Bodet, una esclavitud mental, la que según sus ocultos guías estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos. Y ahí contestó el presidente: lo que es una vergüenza para México, contestó el presidente, es que las fuerzas oscuras que no dan la cara se valgan de niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Pero todo el texto es muy bueno, y al final se logró, en bien de la educación pública, la entrega de los libros a principios de los años 60 del siglo pasado. Desde entonces se creó la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Y sí, Martín Luis Guzmán fue el primer director de la Comisión de Libros de Texto Gratuito. Ahora, pues se está haciendo una revisión de los contenidos de los libros. Ya no los están haciendo, porque también en esto, además de los grupos conservadores, se oponían pues los que imprimían los libros, porque eran los que tenían el negocio, los libros que vendían. Y cuando se decide entregarlos de manera gratuita, pues todos estos grupos se inconforman. Aunque ahora la queja es porque no se conoce el contenido, ¿no?, de los... Sí, pero es en el fondo lo mismo. O sea, si hacen ustedes la investigación sobre quienes se oponen y quienes están promoviendo los amparos, van a encontrar que es exactamente lo mismo. Por eso sí recomiendo el texto de Torres Bodet, para conocer lo que sucedió en ese entonces. Por eso la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente va a saber hacia dónde va. El pensamiento conservador siempre ha existido. Ni cuando triunfa la República, después de la guerra de reforma y de la intervención francesa, luego de que se restaura nuestra república, es un gran triunfo. Se pensaba que ya había desaparecido el conservadurismo. No,
siguió existiendo, se mantuvo durante el periodo del presidente Juárez, durante la República Restaurada y del presidente Lerdo, y todavía con Porfirio Díaz hubo un movimiento liberal. Todos los gobernadores de aquella época, la mayoría, eran liberales, incluso masones, pero poco a poco fue avanzando el movimiento conservador de nuevo, hasta que el porfiriato se volvió completamente un movimiento conservador, contrario al pueblo, a las libertades, al grado de que resucitó, se restableció la esclavitud en el país, y fue un periodo de auge del pensamiento conservador. Por eso la revolución. Sin embargo, después de la revolución continuó el pensamiento conservador. Aquí estamos hablando de la época de auge del movimiento revolucionario o post-revolucionario, cuando gobierna el presidente López Mateos, y aún así, ahí está. Y ahora, desde luego, y qué bien, ¿no?, que exista un movimiento conservador de oposición, como ha sucedido a lo largo de la historia, a los cambios y al pensamiento liberal con dimensión social, porque eso es la democracia, que no haya predominio de un solo pensamiento, que no haya un pensamiento único. Y eso es lo que existe en nuestro país. Hay una auténtica democracia que antes no se manifestaba, porque había un pensamiento conservador predominante. Yo sostengo de que la democracia era una fachada nada más, que lo que imperaba en México era una oligarquía, el gobierno al servicio de una minoría con fachada de democracia. No había un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Eso es la democracia. Entonces, ahora existe una oposición conservadora y sí hay una auténtica democracia. Por eso las definiciones, el debate y todo esto lo estamos logrando de manera pacífica, que eso es extraordinario. Llevar a cabo una transformación sin violencia. Y se va avanzando. Y la verdad, nosotros estamos muy contentos porque estamos logrando el propósito de transformar. Ayer lo decía, ¿cuál es el fin último de un gobierno democrático? Lograr la felicidad del pueblo.
y lo estamos logrando. Imagínense lo que significa disminuir la pobreza, reducir la desigualdad. Ya me puedo ir a Palenque. Ya. Aunque les moleste a mis adversarios conservadores, pero sí ha sido muy importante lo que hemos logrado entre todos, incluso hasta con el buen comportamiento de los conservadores, porque no pasan de insultos. De lo que dicen los conductores de radio y de televisión en contra de nosotros, o los columnistas, pero eso no afecta. Además, como hemos echado a andar desde hace tiempo lo que llamamos la revolución de las conciencias, y estamos informando, orientando, concientizando, hemos logrado contrarrestar toda la campaña de manipulación de los medios. Presidente, y en otro tema le quiero preguntar, cuando fue la cumbre de líderes de América del Norte, se acordó un espacio multiservicio o multipropósito, se dijo, en el sureste mexicano para los migrantes. Ahora que vino la funcionaria de Estados Unidos, la Casa Blanca también dijo que hay voluntad del gobierno de Estados Unidos de apoyar este espacio que sería para, no sé si una especie de refugio, donde se ofrecería empleo, algunas visas. Si nos puede dar más información en dónde sería, se había dicho que era en Chiapas, pero dónde concretamente se construiría, o si ya serían instalaciones ya hechas, con qué inversión, si los migrantes tendrían la posibilidad de albergarse ahí o sería un espacio nada más de servicios, y para cuándo estaría ya funcionando. Bueno, lo está viendo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Va a ir a Chiapas en esta semana, tengo entendido, porque lo que se busca es que puedan haber opciones de trabajo, de capacitación para migrantes, y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos, los que lo deseen, en especial de 4 países: Haití, Venezuela, Colombia y Cuba, pueblos hermanos. Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar a ese país de manera legal. Eso no existía anteriormente. Eso hay que reconocerlo. Es un planteamiento del presidente Biden para que el flujo migratorio se
llevar a cabo de manera legal, que la gente no tenga que hacer la travesía con todos los riesgos que implica, violación de sus derechos humanos, y que puedan en embajadas de Estados Unidos, en consulados de Estados Unidos, hacer sus trámites. Es decir, en este espacio estarían autoridades de Estados Unidos No, para esos trámites. no, podrían estar consulados móviles para los que no han hecho sus trámites y que están aquí en la República Mexicana, en el sureste. Sería en Tapachula. Se está viendo cuál es la mejor opción, pero no solo es el trámite, sino lo que se plantea es que haya, desde luego, que eso lo estamos ofreciendo, albergues, alimentación, atención médica, cuidado y también oportunidades de trabajo, porque ahora nuestro país tiene posibilidad para que se puedan ofrecer empleos. Había dicho que se iban a dar visas de trabajo. Sí. ¿Se sabe cuántas? En eso se está elaborando el plan, porque se requiere en México fuerza de trabajo. Hay mucha inversión pública, mucha inversión extranjera y hay demanda de fuerza de trabajo. Y algo especial que se quiere hacer es poner centros de capacitación para formar a obreros calificados, fierreros, soldadores, con becas. Pero eso México también en colaboración con Estados Unidos. Sí, básicamente nosotros, es México, básicamente. En el caso de Estados Unidos es que los que están en México, que no pudieron en sus lugares de origen hacer sus trámites, que los puedan hacer en México para ir a Estados Unidos. O sea, ¿se abriría esa posibilidad? Sí. Porque ahora tiene que ser desde sus países, sí, ¿no? Se va a abrir esa posibilidad para los que ya están. ¿Y se sabe, sí estaría funcionando antes de que acabe su gobierno? Sí. 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 Digo, es que ya desde hace varios meses se acordó y como que no se ha visto ningún avance. Es nuevo esto. Bueno, fue en la cumbre de líderes de América del Norte, ¿no? La primera vez que lo... Sí, se planteó. Porque nosotros siempre hemos insistido en que lo mejor es ayudar a los pueblos de América Latina, del Caribe, para que puedan llevar a cabo programas de desarrollo y se ofrezcan oportunidades de trabajo en los lugares de origen donde nació la gente, donde vive la gente, donde están sus familiares, para que no se vean obligados a emigrar. Es decir, con este centro ya podrían quedarse ahí, no tendría necesidad de llegar a la frontera para hacer su trámite. Eso es lo que se busca, no dejar, evitar que avancen a la frontera norte. Es transitorio, es porque como se echó a andar este plan y ya algunos no sabían y se quedaron en México, para los que se quedaron, pero ya existen oficinas de Estados Unidos en todos sus consulados, en embajadas, y existen oficinas especiales en Panamá, en Guatemala, para hacer estos trámites.
Y yo nada más preguntarle, ¿sería en un espacio que ya está construido y tendrían que No. quedarse ahí los migrantes o se va a construir y tendrían que confinarse ahí o ellos podrían salir? Todavía no se define nada de eso. Va apenas la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcenas, a ver cómo se organiza. ¿La instalación no se ha definido? Sí, No, ya. no. Pero más que la instalación, lo que se necesita es llevar a la práctica, ¿no?, las acciones. Porque a veces se piensa en la construcción. Hubo un tiempo, hace 2 sexenios, que se crearon unas instalaciones enormes, puertos de entradas, se gastaron muchísimo dinero. Ahí están, muchos abandonados, porque se piensa en eso. Incluso como estaban muy acostumbrados a robarse el dinero, veían la oportunidad de obtener contratos o recibir moches en la construcción de todas estas obras. Y ahí quedaron las obras. En Chiapas, en distintas partes, en la frontera norte. Son cuerpos sin alma, elefantes blancos. Y lo que se necesita, pues, es que se llegue a un acuerdo con los migrantes, primero para sus trámites, o al mismo tiempo decirles: a ver, aquí hay estas posibilidades de trabajo en el Tren Maya, en Sembrando Vida, en las obras del Istmo de Tehuantepec. Nos están ayudando las empresas para eso. Y eso, pues, es un trámite, no se hace falta una oficina, no hace falta un edificio, no hace falta construir nada. ¿Sí? Nada más eso. Si quieren ir a la frontera, entonces el trámite lo van a poder hacer ahí. Tienen esa opción. Es que antes no había nada. Tenían que atravesar el país corriendo todos los riesgos para llegar a Estados Unidos y pasar la frontera. Ahora existe este mecanismo. Willy, A ver si no, vete. Alicia nos No, manda digo por. cuántos han podido ya entrar a Estados Unidos. Sí, ya son como 200,000 que han logrado de esta manera llegar a Estados Unidos.